El 10 de diciembre de 2020 se produce un incendio en un piso de la localidad de Malvarrosa, en Valencia. El incendio se propagó y el humo inundó la escalera del edificio. Una mujer y sus 3 hijos se quedaron encerrados. La madre y 2 niños sufrieron intoxicación por humo y quemaduras. Y un tercer niño de 3 años murió por el humo. El origen del fuego fue provocado, al parecer, por un hombre que viajó hasta allí desde San Javier para ver a su exmujer, que vivía en el edificio, pero que no acudió a la cita. Por despecho, metió fuego al sofá de la casa. Luego huyó a San Pedro del Pinatar, donde fue detenido, y este mes de julio ha sido juzgado por un delito de incendio en casa habitada, un asesinato y 3 delitos de lesiones, para el que llegaban a pedir hasta 20 años por el incendio, prisión permanente revisable por el asesinato y 15 años por las lesiones. Categóricamente que él fuera el que utilizara ningún tipo de precursor, ningún tipo de inflamable, no. Niega que incluso entrara dentro del edificio. ¿Es verdad? Sí, admite que estuvo allí, que estuvo varias horas allí, que estuvo esperando a que bajara su esposa, de la cual, y queremos insistir, y así hemos insistido en el tribunal, de que nunca ha tenido ningún episodio de violencia de género. Finalmente, el jurado ha declarado culpable a este hombre y se le han impuesto 22 años de cárcel. Para conocer a fondo este caso nos acompaña precisamente el hombre que veíamos antes, el abogado Francisco Bernal Salvador. Buenas noches y bienvenido a Código 112. Muy buenas noches, Alejo, y muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, ¿cómo se encuentra su cliente? Se ha rebajado mucho la pena, pero es más de un quinto de siglo lo que le ha caído. A ver, mi patrocinado lleva en prisión provisional desde diciembre de 2020. Han pasado más de 2 años y medio para conocer finalmente ya la resolución en primera instancia por parte del Tribunal de Jurado. Durante tanto el ingreso como el desarrollo de esa prisión provisional de 2 años y medio, decir que ha estado con un PPS, es decir, prevención de suicidio, con ansiolíticos tranquilizantes, por tanto su situación controlada médicamente, y insistiendo en ese momento de lucidez que se entrevista conmigo de que es inocente, y como hemos manifestado hasta la saciedad, diciendo que el culpable de estos hechos sigue fuera y se está comiendo una cosa que él no ha hecho. Él llega a decir en un mensaje algo así como que se iban a enterar si no se veía él y su exmujer. ¿Él no prendió fuego? A ver, él siempre ha insistido en una cosa, este letrado, y es el horror que le causa pensar todo lo que se ha enterado a posterior, ¿no? Con posterioridad. Como decíamos también, durante más de 20 años de relación sentimental con esta persona, con su expareja, nunca ha tenido un hecho violento él, que venga después de varias rupturas sentimentales, porque una de las cosas que podemos profundizar el hecho de que el jurado no ha emitido una opinión en derecho respecto de que mi representado con anterioridad habían pasado otras rupturas sentimentales, iba a la ciudad de Valencia, hablaba con ella, estaba 3 o 4 días intentando verla, la convencía de una forma y volvía a San Pedro del Pinatar. ¿Qué es lo que ha pasado diferente esta vez? ¿Qué ha pasado lo que ha pasado? Hecho puntual, ¿es el autor? ¿No es el autor? Para mí aún no se ha demostrado. Decía que está horrorizado por lo que luego supo. ¿Está arrepentido? ¿Llegó a manifestar algún tipo de arrepentimiento? Si es inocente, entiendo que no. ¿Ha pedido perdón a la familia? Tampoco. Fíjate, Alejo, que en una estrategia de defensa que al final los letrados tenemos que emplear también, es la de llegar a un pacto con el Ministerio Fiscal, acusaciones particulares, en la que yo pueda ofrecer un arrepentimiento, incluso una reparación del daño. Mi cliente me ha negado totalmente esa directriz durante todo el procedimiento. Ni ha querido llegar a un acuerdo porque no acepta los hechos y, por supuesto, no se quiere hacer cargo de las consecuencias. De acuerdo. Llegados a este punto, ¿van a recurrir la sentencia? No ha notificado la sentencia el lunes, entendemos que hay dos grandes defectos que se han producido en la resolución que pretendemos recurrir. En primer lugar, consideramos que la presidenta magistrada del Tribunal de Jurado en algunas ocasiones ha perdido la imparcialidad en la dirección del debate. Creo que ha contaminado al jurado precisamente porque un tribunal de jurado está para resolver los hechos, pero no para explicarle las consecuencias jurídicas de los hechos. No se le puede hablar directamente por parte de la presidenta magistrada de qué consecuencias penales tiene el planteamiento de una tesis
muy alternativa que plantea este letrado, como que actuara bajo el efecto un ataque psicótico, que lo planteamos en el hecho, y que esa consecuencia de un ataque, de un episodio de ataque psicótico podría provenir ya no una consecuencia penal, sino un ingreso psiquiátrico. Yo le presenté esa modificación por escrito, leí los hechos o expuse los hechos que podían motivar esa calificación y hasta ahí. Yo me cuidé mucho de no añadir más las consecuencias jurídicas y la magistrada sí que le explicó al jurado y entró en un debate jurídico conmigo de qué consecuencias jurídicas tendría esos hechos que yo expondría. Y la segundo lugar es la falta de motivación del veredicto por parte del Tribunal de Jurado. Al margen de lo que usted interprete de cómo ha actuado la presidenta magistrada en este caso, hablaba de una especie de brote psicótico. Si no estoy mal informado, los forenses que examinaron a su cliente dijeron que sabía lo que hacía. Bueno, a ver, yo que en la prueba ha sido muy discutida porque cuando se produce un reconocimiento forense de mi representado, ya habían pasado 1 año y medio de los hechos. Me refiero a hacer un informe forense a 1 año y medio vista desde que ocurrieron los hechos, es retrocederse mucho en el tiempo y por tanto tienen falta de pautas objetivas para decir si mi representado estaba bajo ese brote psicótico. Este letrado, a los 2 meses de coger la defensa de mi cliente, ya solicita urgentemente esa prueba de imputabilidad. Año y medio después. Año y medio después, si no recuerdo, en marzo de 2020, 2 años y algo, se produce ese reconocimiento forense. Pero es que es alarmante de que si mi representado tenía una medicación a base de ansiolítico y de tranquilizante, Orfidal, parche de frenadillo, que están con componentes de morfina, mi representado, y nos ponemos en el contexto de que estamos en la época del COVID, la parte del COVID más duro. Sí, claro, esto fue en 2020. Claro, lo que nos produce es que los servicios médicos de Murcia, el historial de mi representado estaba en la Malvarrosa, en el Centro de Salud Mental de Malvarrosa. En Murcia se le niega esa medicación porque toda esa prescripción médica que ya habían pasado más de 7 meses se había producido en Malvarrosa y aquí está 7 o 8 meses sin tomar la medicación. Es cuando se produce la ruptura, cuando se traslada su esposa a Valencia. Es decir, podemos decir que en ese, como tesis alternativa que planteamos, brote psicótico, mi representado no era o no pudiera ser dueño de los actos que estaba realizando. Y en cuanto a la condena puesta, esas son las alternativas y las posibles flecos del caso. Le pedían una suma de 35 años más prisión permanente revisable, se ha quedado en 22. ¿Cuál ha sido el juego? Porque además han sido 7 jurados en contra de él y, digamos, 2 a favor, que por uno más a lo mejor se escapa, ¿no? Sí, bueno, la discusión realmente del jurado de 7-2, que me consta que se mantuvo durante toda la mañana del viernes de 7-3, era en torno a la capacidad de entendimiento de mi cliente. Si era capaz, si no era capaz de entender lo que presuntamente se pudiera estar haciendo, ¿no? Finalmente se decantaron por el que sí era capaz. En cuanto a lo que me pregunta, de que me cuestiona de la entidad de la consecuencia penal, hablamos de una conducta, diríamos, de concurso ideal. Es decir, un solo hecho comete varios delitos. Por tanto, al final, la pena permanente revisable se produce porque entendía la acusación particular, entendía el fiscal, de que el componente del incendio ya es un componente alevoso, que es una circunstancia que transforma el homicidio en asesinato. Por tanto, identifican el fuego con el asesinato, ¿no? La magistrada presidenta, en su razonamiento jurídico, lo que nos habla es que no se puede hablar de un asesinato, sino sería un homicidio agravado por ser víctima menor de 16 años, que diríamos desde 15 años a 22 años y 6 meses la pena. Argumenta de que los métodos empleados por mis representados no aseguraban al 100% el fallecimiento del menor. ¿Por qué? Porque iba enfocado presuntamente a acabar con la vida de la mujer. En cierta manera, tanto la madre como los críos tenían una cierta capacidad de defensa. Piense, por ejemplo, que los vecinos del propio bloque cuarto, en el que se produce el incendio, todos se salvaron, porque actuaron con un conocimiento, digamos, unas precauciones básicas, como es la toalla húmeda debajo de la rendija de la puerta, como humedecer la vivienda, y ahí pudieron provocar... Bueno, pero es una madre pendiente de 3 menores, es un tema difícil. Bueno, pues si hay recursos, seguiremos muy atentos al caso. Francisco Bernal Salvador, abogado penalista, muchísimas gracias por estar aquí en Código 112 y explicarnos este caso. Muchísimas gracias, Alejo.